está uno de nuestros preferidos, Beto Quevedo, Luis Alberto Quevedo, preferidos como invitados. Igual hacía rato que no estabas, ¿no? Hacía rato, sí. Gracias por la invitación. No, por favor. Es el director de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, profesor de la UBA, sociólogo. Y no voy a contar la interna de cómo fue la invitación. Fue simpático. El otro día estábamos hablando en la reunión de producción sobre el invitado, mejor dicho, sobre los temas que podíamos abordar. Y surgió la inquietud, la curiosidad de profundizar algo, aunque sea, en torno de lo que parece ser una escasa reacción social, genéricamente dicho, y en todo caso la que hay muy concentrada acá en Buenos Aires, frente a uno de los momentos económicos más dramáticos que ha vivido el país. ¿Te parece que esto es así? ¿Te parece que no pasa nada? Lo que no voy a contar es cómo trasuntamos esto en la pregunta de convocatoria que veo. Eso lo dejamos como un enigma. Eso lo dejamos como enigma. Bueno, ese es un dato para la política argentina que incluso está en algún informe del fondo, ¿no? El fondo mismo se sorprende de la baja conflictividad que ha desatado esta política. No descarta que en el futuro la haya, pero en este momento efectivamente la hay. Yo creo que ese es un dato porque la sociedad argentina, y lo hemos dicho por ejemplo con relación a Brasil, ha mostrado siempre mucha más capacidad de reacción. Ha estado mucho más presente en las calles, ha tenido mucho más respuesta frente a los ajustes, etcétera. Déjame decir que estamos transmitiendo en directo por Facebook Live, sí. Y creo que lo que ha pasado en este último tiempo tiene que ver con algo que ustedes hace un ratito mencionaban, Pedro también lo hablaba, que es el tema del clima, ¿no? Yo creo que hay un clima que ha sido muy bien montado por este gobierno, que consiste en paralizar la movilización con 2 o 3 recursos muy claros. Por un lado, el trabajo que han hecho con los movimientos sociales, que lo han hecho desde el principio de este gobierno. Por otro lado, la negociación con los líderes sindicales, que también lo han hecho. Ahora acaban de levantar un paro de 3 días por un bono que no se sabe, un bono incierto. Un bono incierto. Que incluso en principio no iba a ser para el sector público, por lo cual los sindicatos que defienden los intereses de los trabajadores estatales deberían continuar con la medida, pero no es así. Y por otro lado, por algo que nosotros no imaginábamos que iba a tener la dimensión que tenía, que es el tema de la represión en un sentido muy amplio, el sentido de la persecución a muchos dirigentes políticos. Han encarcelado dirigentes políticos, dirigentes sindicales, dirigentes empresariales. Es decir, tienen una decisión muy fuerte de usar todo lo que son los recursos del Estado para desactivar lo que es la protesta social. Una de esas cosas es el miedo. Yo creo que lo que pasó... Que además actúa, además de en hechos concretos, digo, por goteo cotidiano. Lo de ayer en el Pellegrini, Eso, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Terrible. O sea, ante un hecho muy menor, que es que un chico esté con un porro en la puerta de un colegio, 7 patrulleros desatan una represión y yo diría que ahí hay una estrategia comunicacional, que es la de ejemplificar qué es lo que va a ocurrir en cada uno de estos casos. Más dramático es lo que pasa con las movilizaciones. A ver, todos aquellos que tenemos unos cuantos años de movilizaciones en Argentina sabemos que desde hace mucho tiempo ir a la plaza, manifestarse, expresarse, ha sido siempre un acto de alegría personal, militante o como quieran ustedes llamarlo. Salir a la comunión, ¿no? Sí, encontrarse con los otros, usar el espacio público, decir lo que pensamos. No importa después cuál es el resultado final, pero estuvimos allí, estuvimos en la plaza. Yo creo que la estrategia es que la gente tenga miedo de ir a la plaza. Y entonces se arman, como en la última, ¿no? Se arman ciertas estructuras de represión que se pueden armar muy fácilmente. Hay gases, hay corridas, hay palos, hay gente herida. Y eso se magnifica con los medios de comunicación diciendo, si vas a la plaza te puede pasar esto. Entonces, el miedo opera también como un paralizador. Pero yo creo que, más allá de todos estos elementos, hay otro elemento que es que en este momento toda la dirigencia política, sindical, social, etcétera,
está replegada y con temor a esa otra estrategia que es nosotros tenemos la fuerza del Estado para ir por ustedes, ¿no? Es decir, cualquier dirigente social, político o sindical que saca la cabeza, que encabeza algo, diría yo, el gobierno de Macri ha demostrado tener con qué ir a buscarlo, digamos, ¿no? A veces con nada, pero es parte de lo que nos está sorprendiendo últimamente, que es la capacidad de amedrentar con amenazas que muchas veces son absolutamente infundadas. Pero en lo infundado se ha basado, por ejemplo, la detención de Milagro Sala hace 3 años. En lo infundado está también la persecución. Hoy tenemos esta noticia sobre Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que estamos en un reflujo de una onda que va a volver el año que viene, porque me parece que en lo infundado está la cantidad de juicios, imputaciones, etcétera, que tiene la expresidenta, y que me parece que van a ir por ella en el clima electoral 2019, como fue en Brasil con Lula, que con lo más infundado lo metieron preso y lo silenciaron. Creo que con lo más infundado también van a ir por ella. Cuando hablas de retorno o de reflujo, ¿te referís a la vuelta del peronismo? Creo que hoy al gobierno le está saliendo bien una estrategia que es seguir con la partición del peronismo y de la oposición, ¿no? Hoy, yo diría, hay 2 fotos emblemáticas o 2 actos emblemáticos. El de Tucumán, el Día de la Lealtad, que fue un palco convocado allí por el gobernador de Tucumán, donde se juntó gente como Massa, como Scioli, como Bossio, como Pichetto, etcétera, y Mansur como jefe, como dueño de casa. Ese palco, por un lado, que es con el escudo del PJ detrás, con el Día de la Lealtad, etcétera, y la reunión de hace 2 días en el PJ, donde hay otro peronismo, digamos, donde Rossi, Solá, Navarro, que hay cierto peronismo, Menéndez, atente con los intendentes. Y si miramos bien a los sindicalistas, estuvieron en los 2 actos, ¿no? Que es ese juego que tiene el sindicalismo de hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que han estado en muchos más actos de lo que imaginamos nosotros, mucho más reuniones de lo que imaginamos nosotros. Ahora, a propósito de eso, y sin necesidad de hacer futurología, ¿podrá influir también, a propósito de la baja conflictividad social, de la baja respuesta? Lo dice el fondo, lo dice... Yo te comentaba recién un diálogo del que me enteré, del que tengo que mantener los nombres off the record, de un funcionario, digamos, de primera línea, y uno de segunda o línea y media, de primera y media. Con el segundo diciéndole al primero... Dejate de joder, esto nos está saliendo gratis. A propósito de la falta de reacción social. Contundente, ¿no? Masiva. Te preguntaba, y por eso te suscité la pregunta del reflujo, y en todo caso seguimos. ¿Influiría también la falta de un liderazgo opositor a la hora de que esté habiendo poca respuesta social? Sí, yo creo que eso es estratégico porque una cosa que se está poniendo en evidencia es que los que somos víctimas de este proceso de ajuste y de endeudamiento y de entrega al gobierno del Fondo Monetario Internacional, estos damnificados que somos todos nosotros, nos cuesta mucho pensar que podemos salir a la calle sin que esto tenga alguien que llame, ¿no? Sin una convocatoria, sin un motivo, sin una organización. Es muy difícil eso, imaginar que la gente espontáneamente sale a la calle. Creo que se requiere conducción de los movimientos sociales, del sindical, se requiere conducción política. En este momento creo que la desazón que hay en buena parte de la sociedad es que este gobierno está muy firme en el bloque histórico que lo sostiene, que es inédito en toda la historia de la democracia, sigue teniendo detrás intacto el acuerdo del 2015, que es el acuerdo donde se junta el capital financiero, los empresarios, el Fondo Monetario Internacional, los medios, los sindicalistas, donde ese bloque que se formó allí, acompañados por Estados Unidos, con una parte del peronismo también dando su apoyo, etcétera, ese bloque yo creo que hoy sigue intacto.
Por ejemplo, se expresó claramente en el presupuesto votado en el Congreso, que salió por un tubo. Por un tubo y por amplia mayoría, o sea, sin ninguna discusión, y uno dice, pero no era que estaban en... Bueno, ese bloque tiene algo que lo tenemos que entender en estos últimos 3 años. Yo diría, ellos solo avanzan, ellos solo dan pasos hacia adelante. Ahora están discutiendo, nos pusieron ahora lo que Pedro acaba de hablar de Aerolíneas Argentinas, nos pusieron la agenda de volver a privatizar Aerolíneas Argentinas. O sea, en el medio del fracaso... O la reforma previsional. O la reforma previsional. En el medio del fracaso de todos sus indicadores macroeconómicos, de todas sus políticas sociales, en el medio de todo esto profundizan el ajuste, hablan de privatizaciones, reprimen, solamente avanzan. El editorial de La Nación de hoy, el editorial institucional de La Nación de hoy, dice, ¿por qué no tenemos una ley de recupero del dinero de la corrupción? ¿No? ¿Por qué siguen demandando que uno podría empezar a preguntarse, además de las bolsas de López, ¿dónde está ese dinero que tenemos que recuperar, digamos, no? Pero solo avanzan. Entonces, creo que la estrategia del bloque histórico es inédita, es muy fuerte, es muy poderosa, es muy difícil de enfrentarla. En la vereda de enfrente hay solo fragmentación, hay muy poca conducción política, y mientras que yo diría, este bloque histórico no tiene límites, porque pueden hacer cualquier cosa, creo que pueden reprimir, encarcelar, pueden lo que quieran ellos, aliarse o desaliarse con quien quieran, no tienen ningún... Se sacaron fotos con Moyano inaugurando un monumento a Perón, o sea, y estaba Macri ahí, pueden hacer cualquier cosa. En la vereda de enfrente se discuten los límites, ¿no? Entonces algunos dicen nuestro límite es Macri, pero otros dicen nuestro límite también es Cristina. Cristina no habla, y buena parte de otro peronismo dice nuestros límites también son quienes están cogobernando con Macri. Entonces eso, yo decía, esos dos palcos son el futuro, es decir, la sociedad, el grueso de la sociedad, que hoy claramente está castigando desde su opinión al gobierno de Macri, ¿no? Ha crecido el desprestigio de este gobierno, ha crecido el desprestigio de la figura de Macri. Pero el desprestigio de la figura de Macri no construye en la vereda de enfrente una opción política. La pregunta es si el futuro es el palco de Tucumán, ¿no? O si el futuro es la reunión del otro día. Está el director de la Facultad de Ciencias Sociales, estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. La salida autoritaria, en términos sociológicos, ¿la ves con una probabilidad de respaldo popular también? Bueno, a ver, autoritario le llamamos a las dictaduras en algún momento. Hoy me parece que no es esa la fórmula en América Latina, está muy claro. Creo que lo que hay es sí una salida, o mejor dicho, en este bloque histórico que recién decíamos nos faltaron varias patas, pero nos faltó la pata de la justicia, ¿no? La justicia está actuando en América Latina. El Poder Judicial. El Poder Judicial, muy bien. El Poder Judicial. El Poder Judicial. En América Latina el Poder Judicial está actuando muy organizado, y eso lo sabemos que además, así como, y Pedro esto lo ha contado acá muchas veces, así como Estados Unidos en algún momento entrenó a los militares en los programas de la Escuela para las Américas, etcétera, hoy Estados Unidos entrena jueces, y esto lo sabemos. Bonadío es uno de los invitados. Bonadío, Moro. Moro fue uno de los grandes invitados. Entonces, la justicia tiene un rol muy particular en este momento. Entonces, teniendo el Poder Judicial así de abroquelado dentro de este bloque histórico que le llamo yo, tiene por delante la capacidad no solo de reprimir, sino de justificar la represión, ¿no? El caso de Chocobar es un caso patético, pero es un caso emblemático de lo que son capaces de hacer. Lo van a declarar inocente por haber matado a una persona. Ahora, Beto, pero son capaces de hacerlo, es solo ad hoc de esto último que decís, son capaces de hacerlo sobre la base de un imaginario y cierta escala de valores social que defiende ese tipo de valores. Es que hacia ahí va, porque para mí este proceso también ha desatado algo que existe en la sociedad argentina, que estaba bastante amortiguado por lo que habían sido 10 años o más de 10 años de políticas de expansión de los derechos, de derechos humanos, de ampliación de las libertades, etcétera,
y hay una parte importante de la sociedad que se parece más a los 29 diputados tucumanos, que ustedes recién hablaban, que a quienes discutimos estas cosas en las universidades en Argentina, digamos, ¿no? Se parece mucho más a una sociedad que quiere que a los delincuentes los maten. En Brasil, el gobernador, y corregime Pedro si me equivoco, pero el gobernador de Río de Janeiro, que ganó por electo, Witzel, que nadie conocía hace unos meses atrás. 66% de los votos. Nadie lo conocía unos meses atrás, nadie sabía ni su nombre ni nada. Sostiene públicamente, y con eso ganó 66% de los votos, que a los delincuentes hay que matarlos, o sea, no hay ninguna otra solución, y es apoyado ampliamente. Ese discurso, cuánta pregnancia de Bullrich? Bueno, es un país libre el que quiere andar armado que ande. Los que transitamos la filosofía política decimos retrasa 400 años. Volvió a un debate que se suponía que en el siglo XVII se había saldado. Pero sin embargo, eso crea sentido común. Yo creo que ellos tienen mucha capacidad de instalar temas, pero de ganar batallas culturales. Nos han ganado muchas batallas culturales. La batalla cultural de la represión, la batalla cultural de se robaron todo, la batalla cultural de que los pobres no quieren trabajar y que todos los planes sociales son en realidad para sostener a vagos, la batalla cultural de que el extranjero es una amenaza, la están instalando muy fuertemente acá y en muchos lugares del mundo. Esas batallas culturales las van ganando. Lo que me parece es que estos no son digamos, eternos. Hay flujos y reflujos en esto, ¿no? Con relación a esto último, ¿cabe hacerse la autocrítica de que, o la autocrítica es la crítica que la derecha necesita para que vos te devastes? Yo sinceramente creo que las autocríticas no son para atrás sino para adelante. A mí me parece que primero siempre se le pide autocrítica al progresismo, digamos, ¿no? La derecha no tiene que hacerse ninguna autocrítica por todo lo que apoyó a la dictadura, el diario de la Nación, ¿se hizo alguna vez una autocrítica por su apoyo incondicional a la dictadura militar? No, pero en sus páginas está que tenemos que hacernos una autocrítica quienes apoyamos gobiernos progresistas. Bueno, yo digo, la autocrítica para mí no es para atrás, la autocrítica es aprender lo que hicimos para hacer algo distinto para adelante. Esa es la autocrítica, cuando yo modifico, y voy a decir algo del personaje político más enigmático que hay en la política argentina, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, que está en silencio bastante grande, por lo menos público, no privado. Habla con muchos dirigentes, pero no en silencio público, ¿no? Habla con todo el mundo, ojo, ¿eh? Con todo el mundo. Ahora, no habla en público. No habla públicamente. Pero vos, yo, lo sabemos. ¿Cuántos sabemos? Sí. Que se reúne con todos. Perdón, Bachelet estuvo 2 años en Naciones Unidas sin hablar y después volvió a ganar las elecciones. Claro. 2 años, ni una declaración política. Fue increíble. Napoleónicamente dicho, y no por el muñeco de allá. Estamos muy teñidos por la Boca River, ¿no? No te parece. No, digo... Hay nervios en Boca, ¿no? Hay, ¿no? Obvio. No, en River no, ¿sabes? Están chochos. Bueno, pero volviendo. Aquello de nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Perfecto. Es una de las cosas que Cristina piensa acerca de... Se puede discutir o no, pero bueno, Cristina, enigmática. No, yo lo quiero decir, el enigma Cristina, ¿no? ¿Qué va a hacer? Todo el mundo dice, no sabemos, lo decidirá ella, hablará ella, todo el mundo dice esto. Se le pide autocríticas a Cristina. Yo creo que Cristina ha contestado a eso y digo, estoy orgullosa de todo lo que hice, ¿no? Lo respondió, lo dijo públicamente. Yo digo, en realidad... traigo el caso de Cristina porque es la política más importante que hay, el cuadro político más importante que hay en la Argentina y la política más importante que hay de la oposición, ¿no? Y por robo. Por mucha distancia. Bien, yo digo, la autocrítica de Cristina no es revisar exactamente y hacer público y mostrar las heridas de los 12 años para atrás. La autocrítica es hacer una política distinta para adelante. Esa es la autocrítica. O sea, el modo en que construye de hoy para adelante tiene que mostrar que hay ciertos aprendizajes y hay ciertos cambios, por ejemplo, en el modo de conducción, el modo de resolver las internas, en el modo de participar, el modo de ampliar la base, en el modo en el cual se construye un frente para ganar una elección. Es decir, todo eso se muestra para adelante. Y yo creo que la sociedad, en todo caso, le puede exigir a cualquier dirigente que más que ponerse a discutir qué fue lo que ocurrió en el pasado, qué es lo que tenemos como promesa para el futuro.
en este dramático escenario que ustedes contaron y que Carlos ahora va a hablar, que está acá con nosotros ya, digo, que es la deuda que ha tomado este gobierno y la manera en la cual está estructurada para el cortísimo plazo, le pone restricciones inmensas, sea cual sea el gobierno que gane en el 2019. Entonces, empezar a hablar de ese futuro es una parte de mirar mejor qué fue lo que hicimos en el pasado. ¿Alguna buena noticia? Se la dejo a Carlos porque está acá a mi lado y va a hablar ahora. Sí, yo diría, la primera es que yo creo que hubo un momento de encanto con el gobierno de Macri. Macri ganó con el 51% de los votos, muy ajustados, pero después creció en eso. Y recordemos que en el 2017 tuvo un triunfo electoral, recordemos eso, y creo que logró posicionar en la sociedad argentina ese espíritu de que el PRO mezcla entre la antipolítica y la alegría y todo ese tipo de clima social, ¿no? Para hablar de los climas. Yo creo que eso está totalmente roto hoy. No hay magia en nada de todo eso. Macri no tiene ninguna capacidad de encantar a la sociedad por lo que ha sido la experiencia de su gobierno. Ni siquiera diría por lo que ha sido la acción de la oposición o por lo que ha sido la protesta social. Por sus propios errores, como decías recién. Creo que eso es una enorme oportunidad. No es suficiente para ganar en 2019. El top va a indicar las 11:30. Pasó el Beto Quevedo, el director de Flaxo. Mil gracias, Beto. Placer.